lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, aquí estamos recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y qué pasa? El desafuero en su contra. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son los Ahora planes? informar a los ciudadanos y vamos a seguir insistiendo que se trata de un asunto político, no jurídico, que no cometí ningún delito, que no desobedecí a ninguna autoridad judicial y que vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad, al mismo tiempo tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso, es un golpe a la incipiente democracia mexicana. En el fondo lo que quieren es hacerme a un lado, les preocupa mucho el avance de nuestro movimiento y no quieren que yo participe en las elecciones del 2006. Y es un orgullo también el que nos cierren el paso, porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. El largo debate sobre el encino. Se trató de un procedimiento en el cual se estaba abriendo un camino a un hospital y que se interrumpió con un amparo. Lo que argumenta el propietario es que él no puede acceder al predio por ahí. Todo el asunto del encino es si se bloquearon o no los accesos. Se tenía el mejor hospital de América Latina, el más moderno, siempre y cuando tuvieras un helicóptero para poder llegar. Y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero. El presidente Fox dice que México ha dado un ejemplo de que aquí se cumple la ley. Porque dice que usted violó la ley, pero usted insiste en que eso no es cierto. No es cierto. Y no violó la ley. No violé la ley. No hay ningún delito. No hay ningún delito. Crimen. Mira, hay 16,000 hojas. 16,000 hojas en el expediente. No hay una sola prueba en mi contra. Yo no firmé un solo documento. Esto... Pero dice que no le hizo el caso usted a un juez que lo obligaba a detener la construcción de un camino de acceso a un hospital en varias ocasiones, que no le hizo caso al juez y que siguió con el proyecto. Te explico. En el gobierno de la ciudad se reciben alrededor de 100 juicios diarios que tienen que ver con procesos judiciales. Y este fue uno de ellos. Y este fue uno de ellos. Si yo me dedicara a atender estos 100 juicios, sencillamente no haría otra cosa, no gobernaría. El nuevo hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde hacía muchísimos años el gobierno del Distrito Federal fueron afectados por un juicio promovido por el señor Escobedo. Fernando Escobedo Garduño, presunto dueño del predio conocido como El Encino, demandó al gobierno capitalino para que le regresaran sus terrenos, aprovechando la asesoría legal del senador Diego Fernández de Ceballos. Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la Ciudad de México, en las lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos. Y por lo menos me consta que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos. Es el propietario de este predio, se ampara cuando se expropia para hacer la calle. El primer juez, el noveno en materia administrativa, le dice que no le concede el amparo. En consecuencia, sigue viva la expropiación para hacer la calle.
Él regresa con el juez y le dice, me van a tapar el acceso a mi predio. En el momento en que llega la orden de suspensión de parte del juez, yo, que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga toda obra que se hubiera iniciado. Yo lo firmé, ahí está mi firma y ahí está el oficio. Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el amparo. Y a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la ley. No era así, el camino se detuvo. Yo entonces intervine como abogado del Hospital Inglés y yo sugerí ciertos mecanismos de tipo jurídico para que pudieran continuar las obras y José Agustín Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario general de gobierno, me dijo, esto no funciona porque esto implicaría violar la suspensión que ha decretado un juez. Solamente desde una posición de ignorancia o abiertamente de mala fe puede decirse que hubo omisión por parte del gobierno de la ciudad. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. Yo tengo la convicción de que es un enemigo a vencer en las elecciones, está muy arriba en las encuestas, está muy arriba en las preferencias y una forma de eliminarlo, alguien descubrió el famoso artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, que, como ustedes saben, es único en el mundo. Es un artículo que viene desde el siglo XIX, desde 1824, y este artículo establece que quien esté sujeto a proceso pierde, por el solo hecho de estar sujeto a proceso, pierde sus prerrogativas del ciudadano, es decir, sus derechos políticos. Es decir, no puede votar en las elecciones, ni puede participar como candidato a los cargos de elección popular. Al menos tenemos el perfil claro de que el presidente, al ver que fallan en la conspiración de los videos, decide ir a otra que sea un tiro definitivo, el desafuero y la descalificación para las elecciones de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Imagínate quitarle el derecho a la mala a un posible candidato a la presidencia utilizando esos métodos. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero que lo decide el pueblo, que se deciden las urnas. Yo en lo personal no estoy a favor de López Obrador. No creo en su propuesta, ni creo que tenga los atributos que requiere el estadista que puede sacar al país de sus broncas en el 2006. Pero me parece que en la democracia los atributos de un candidato los resuelve el voto, no los resuelve un grupo de notables, por notables que estos sean. Jurídicamente no procede el desafuero en un país en donde el cumplimiento de la ley en este momento es puritita retórica. Hay un discurso falso de devoción por las leyes, por el Estado de Derecho, cuando en el fondo lo que se hace es utilizar, retorcer las leyes para hacer a un lado a un adversario. No soy abogado, menos todavía juez, pero me parece que son débiles en todo caso los argumentos para pretender que haya habido efectivamente un desacato. Entonces se está haciendo un uso viciado, un uso faccioso del poder desde el Ejecutivo, y esto va en contra de cualquier avance democrático. Todo el mundo tiene sus ideas políticas y tiene todo el derecho a pedir que uno de los suyos mande.
Pero lo que no se vale es usar armas sucias. Lo que aquí resultaba extraño es de que se suponía de que ya estábamos en una etapa distinta en México, de que ya no se utilizaban esos métodos que correspondían más al gobierno anterior, al régimen del PRI. Pero quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte, con el presidente de la Corte. Un periódico, El Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de Azuela con Fox en Los Pinos. Imagínate al presidente de la Suprema Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del desafuero. Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque no es un funcionario de un poder independiente, no puede jugar el papel de asesor jurídico del presidente de la República. O sea, ya había la decisión, ya había la consigna, ¿no? Por eso me da hasta vergüenza que el presidente de mi país haya actuado de esa manera, porque no solo era un daño a mí, no era únicamente hacerme a un lado, sino era un retroceso democrático. Nunca habían estado tan unidos, tan juntos. Solo se había dado una asociación así, PRI-PAN, cuando lo de el FOBAPROA. O sea, por eso yo siempre hablo del PRIAN. Se pelean cuando hay elecciones locales, cuando hay elecciones municipales, estatales. Se pelea el PRI y el PAN. Pero cuando se trata de lo mero principal, siempre se ponen de acuerdo arriba. Representan los mismos intereses, los mismos privilegios. La diferencia entre Andrés y la mía, ¿cuál es? Que un golpista como Andrés busca el poder a través de la ilegalidad y de la violencia. Y un demócrata accede al poder por la vía democrática, de la legalidad y de las instituciones. Yo respeto mucho a los panistas de abajo, a los priistas de abajo, pero a los de arriba los tengo bien catalogados. En el caso de los dirigentes del PAN, su verdadera doctrina es la hipocresía. Y en el caso de los dirigentes del PRI, ya ni hablamos. Ojalá arregle pronto su asunto con los jueces. Yo ahí no le puedo ayudar con los jueces, pero si Andrés resolviera pronto su tema con los jueces, a mí me seguiría, por supuesto, gustando verlo en la boleta. Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido. Yo les dije, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un móvil, el móvil es el móvil político, y es cancelarle la posibilidad de que compita. Y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Una cena en Guanajuato. Estuvo Fox, unos periodistas y la señora Marta. Y ahí ella dijo, la contienda va a ser PRI-PAN. El PRD no.
asunto del desafuero, el asunto de Andrés Manuel, es para abril o para mayo, o sea, como la canción. Y así fue. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Suponiendo que te quiten el fuero, tú terminas y te vas a tu oficina a trabajar. Sí, o a la casa a esperar a que el juez decida. Yo voy a dejar de ser jefe de gobierno si se consuma esta arbitrariedad, este atropello, estando prácticamente en la cárcel. La Cámara de Diputados está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Amigas y amigos, está a punto de cometerse un atropello contra los avances democráticos conseguidos con tanto sacrificio por el pueblo de México. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren hacerme a un lado para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Este movimiento ha sido y será pacífico. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé, pero no hace falta que vayan conmigo a la Cámara de Diputados. No olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre, y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la ciudad. Los quiero desaforadamente.
examen correspondiente al expediente número SI 0304 relativo al procedimiento de declaración. ¿Cómo va Horacio Llamero? Ahí va, ahí va. ¿En qué página va? Yo creo que será, puede consignar mañana, entre las 8:30 de la mañana y las 14:30, porque esas horas abren. Como no hay detenido, ni es de urgente, Es horario. ni es grave, entonces tienen que esperar. A las 8:30 de la mañana, a las 2:30 de la tarde, y ya no reciben consignaciones a otra hora. El Poder Judicial está muy bien organizado y tiene sus horarios burocráticos muy rígidos. Ganan muy bien, pero... Si no fue mañana, ya no es sábado. Sí, ahorita que vaya. Así es. Puedo ir a la Puedes hamaca. ir A la hamaca. ¿Eh? Bueno, no. Ya no te pongas. Me vas a poner sentimental y ahorita quiero endurecerme. Bueno, te mando muchos besitos. Adiós. Tenía preocupación en el Zócalo, me va a entrar sí, le estoy preguntando a algunos, ¿no? Oye, ¿cómo se le hace para aguantar? Yo creo que fue porque empecé con un tono fuerte y regañón, entonces ya los sentimientos se quedaron. Y aquí no va, pero fue... pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios, es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales se me condena. ¿Un minuto? 40. No, pues tienes tiempo de sobra. No, va, ¿Cuántas hojas son? Son 19. No, 18, son... la otra, la última. No, maestro, no le quites nada, te da. Está bien. Nada, vas bien. No vas a llegar a usted también nunca. Además, como buen orador, cada vez que digas una Además, chingadera vas a voltear a ver a los no es cierto que leas tan hijos de la despacio. fregada. Hablas, pero no lees despacio. Lees al ritmo normal. Sí, que no lea. Digo que sí lea, pero que se vea que se está fregando. ¿Ya estamos? Ya. Pero mire ese güey cómo está. Quedó en una, ¿no? Quedó en el primer lugar. Ahora. Estoy revisando. Con mayor razón para la acreditación de la probable responsabilidad. Oye, dijo al revés. Dijo, no se puede conceder que no hay una voluntad dolosa, y tú escribiste que hay una voluntad. No se puede conceder. Leyó al revés. No puedo hacerme responsable más que de lo que escribo, no de lo que leen. Ya. Pues sí, cuidado. ¿Te auxilio tú solo? No, eso no, yo me peino, no, si se me acomoda, si me Peínate, acomoda. pero aparte No. Es- Luego te van a cotorrear ahí. Sí, cuando se agacha de se muy le- lejos. No. Así está bien. Ya, Así está hasta bien. allá. Es que sí, ya está bien. Ahorita me doy una peinada. Por eso se inventó el peine. Ahora sí. Ustedes le van a Ya está leyendo. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo les fue en la concentración? No, pues muy bien, sí. No, digo, no hubo incidentes. Diputado guanajuatense.
Tiene la palabra hasta por 30 minutos el señor licenciado Carlos Javier Vega Memije, solicitante de la declaración de procedencia, quien está debidamente acreditado ante este jurado. Se acude para cumplir con una responsabilidad constitucional, no para hacer política. El jefe de gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la suspensión otorgada a un particular. Por ello, votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad. Esta Cámara de Diputados no juzga, ni absuelve, ni condena a López Obrador. Lo que sí puede hacer esta soberanía, y así lo pide el Ministerio Público de la Federación, con apoyo en las resoluciones dictadas por diversos órganos del Poder Judicial, es quitarle el fuero para que se someta a los tribunales. La solicitud del Ministerio Público es que recuerdo, señor orador, que se ha terminado su tiempo. Termine, por favor. Termino, señor presidente. La solicitud del Ministerio Público es que este asunto se analice con la ley en la mano, que las instituciones privilegiemos el cumplimiento de la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa. La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo. Y en México la expresión del pueblo está en sus leyes. Por ello se aplicará en realizar actos de justicia. Por su atención, muchas gracias. Es tiempo. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a licenciado Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país, y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad,
con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad,
desparpajo, codicia y mala fe para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. Andrés Manuel no quiso usar su derecho a réplica y rápidamente abandonó San Lázaro. Su suerte estaba decidida. Proceda la Secretaría a ordenar se abra el sistema de votación para votar el dictamen en sus términos. Ciérrese el sistema electrónico. 360 votos fueron a favor del desafuero, 127 en contra y 2 abstenciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues para informar que aquí en la Secretaría de Gobernación hace unos momentos el secretario de Gobernación salió a leer un pequeño comunicado que fija la postura del gobierno federal respecto a los acontecimientos del día de hoy. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. México está en paz. Y está en paz porque es un país de instituciones y de leyes. Ahora, finalmente, como todos ustedes saben, el asunto estará en manos ya del Poder Judicial. Permitamos todos que la ley siga su curso, que la vida institucional tenga vigencia plena, encontremos dentro del marco institucional las soluciones que la ley nos permita. Así, precisamente, estaremos fortaleciendo la democracia y fortaleciendo el Estado de Derecho. Muchas gracias. En todo momento, el presidente Vicente Fox recibió información de lo que sucedía en el país y desde Roma así habló de este tema. Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley y da también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con eso termino ese tema. Andrés Manuel López Obrador deja a partir de hoy de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Polémica en la capital. ¿Hay o no jefe de gobierno? Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador cambió ya el lugar y la hora de sus conferencias de prensa. Nos vamos a estar reuniendo aquí en el parque todos los días a las 8 de la mañana. Si hay algo, pues inmediatamente les convocamos, hago ese compromiso. También les digo que voy a permanecer así, esperando que el Ministerio Público pida al juez que, como dicen los abogados, me obsequien
la orden de aprehensión. López Obrador espera en su casa la acción de la PGR. Y estoy preparado para resistir, para aguantar. Y para estar en la cárcel. Y para estar en una cárcel, la que sea, de máxima seguridad. En la cárcel que sea. Por todas las condiciones que tiene, pudiera ser la pena aplicada es de 1 a 8 años. Yo sé que es una lucha muy difícil, pero que vale la pena. Y que vale la pena sobre todo enfrentarla con dignidad. No titubear en eso. No claudicar, aguantar. Y en todo eso, la vida personal, los hijos. Ya he hablado con ellos, estamos apalabrados. ¿En qué? ¿En aguantar? En que se tiene que aguantar, se tiene que resistir. Afortunadamente hay muchos amigos, mucha gente buena, mucha gente solidaria, incluso los amigos de ellos en las escuelas, los maestros, todo el mundo está expresando que van a estar pendientes, que ellos van a ayudar. Han venido aquí personas, familiares, a decir de que quieren venirse aquí a la casa, ellos no quieren. O sea, que en tanto no esté yo, que vengan a atenderlos, que vengan a estar con ellos, no quieren. Y los dejó muy bien formados la mamá. La PGR adelantó que será hasta el próximo 19 o 20 de abril, cuando soliciten ante un juez de distrito en la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, pues los del complot lo están cocinando a fuego lento, ¿no? En vez de echarlo a la plancha y que salte, a ver, poco a poquito. ¿Y por qué? Porque si yo tuviera un año de vida insultándote todas las mañanas, seguramente no me vas a tratar muy educadamente. Están administrando el proceso en mi contra. Entonces, cuando ellos consignen al juez, yo voy a estar en disposición de enfrentar cualquier consecuencia. Yo como abogado no puedo estar de acuerdo en que él vaya a la cárcel si tiene los elementos para defenderse. Puede acudir a recursos, puede acudir al juicio de amparo, puede incluso, en este caso que no es un delito grave, estar sujeto a proceso pero fuera de la cárcel mediante el pago de una fianza y estar sujeto a proceso en su casa. Pero él ha dicho que no va a acudir a estos medios de defensa de lo que él considera un Estado opresor. Todavía me acuerdo de todas las discusiones con él sobre esto de que se tendría que ir a la cárcel y que no se iba a defender. Nos violentaba internamente, yo creo que muy, muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo entenderlo y respetarlo y que nosotros hiciéramos todo lo que teníamos que hacer como gobierno. No es que sea un desprecio a las leyes o a la justicia o a los jueces o a los abogados, sino que es parte de una lucha de resistencia civil. Si tenemos un pueblo que además de votar, defiende sus derechos, o sea, que no se limita únicamente a votar el día de la elección y de dejar la responsabilidad en el gobernante o en el dirigente o en el representante popular, sino que está pendiente y ante una injusticia participa, ¿sí? Y toma parte de lo que la gente está planteando. Eso ya es una sociedad muy madura, muy responsable. Eso es la democracia. El presidente Vicente Fox se reunió hoy con estudiantes del Tecnológico de Monterrey con cartulina en mano. Una joven protestó justamente por el desafuero de López Obrador. Es tan importante para mí reunirme con jóvenes, escucharles,
sentirles. Una joven de nombre Carla Solares Romero levantó entre sus manos una cartulina con la leyenda: se consumó el desafuero, no permitiremos que se consuma la democracia. El presidente Fox se acercó a ella y dialogó por espacio de varios segundos. Yo le comenté a ella. ¿Qué le comentó al presidente? Pregúntale a ella. Carla Solares Romero, estudiante del cuarto semestre de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, fue trasladada por elementos de seguridad de la institución a un salón contiguo en medio de un tumulto de reporteros y estudiantes. Minutos después le permitieron hablar. Esto comentó. Lo que me dijo el presidente fue que promete elecciones limpias y que según él no tiene nada que ver con el desafuero, el no dio línea, eso es cosa de los jueces. Bueno, antes que nada agradecer las muestras de apoyo, de solidaridad, de afecto, de vecinas, de vecinos. Vamos a hacer una gira por el país. Mañana vamos a estar en Tabasco, el estado más tropical de México. Hoy la PGR finalmente consignó el expediente penal de López Obrador al reclusorio Oriente, solicitando la orden de aprehensión contra López Obrador ante la autoridad competente. Por su parte, los asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, informaron que alrededor de las 11 de la mañana ellos pagaron la fianza de López Obrador en un acto de buena voluntad. Son unos tramposos. ¿Qué es lo que pretende? Que no haya orden de aprehensión, pero que yo sí quede sujeto a proceso. Eso no lo vamos a aceptar. Bueno, señores, gusto en saludarlos, buenas noches. Mucho gusto, Ciro, buenas noches. Qué sorpresa. Pues aquí andamos. Qué sorpresa dieron. Antes que nada, platíquenos cómo se enteraron y qué los llevó a pagar esta caución, esta fianza, para que López Obrador no vaya a la cárcel. Gabriela. Nosotros nos encontramos dándole muchas vueltas al tema de la fianza que se ha venido ventilando ya por varias semanas, y nos encontramos que se publicó en estrados, en la PGR, es algo público, es algo a lo que cualquier ciudadano puede tener acceso, este tema de la fianza, que con un pago de 2,000 pesos, el jefe de gobierno, en ese entonces ahora, el señor López Obrador, no tendría que ir a la cárcel, y nosotros estamos seguros que aunque él haya violado la ley, pues tiene todo el derecho de enfrentar su juicio en libertad. ¿Y ustedes por qué están seguros, Jorge Alberto? ¿Qué se andan metiendo ustedes en pagarle la fianza a un señor que es un delincuente? Mira, lo que nosotros, para nosotros es una maniobra política, es toda la serie de omisiones. Perdón, es que déjame hacer la pregunta, porque por estar escuchando a la gente de López Obrador, a la gente de la PGR, hacemos una pregunta, nos responden lo que quieran y no se entiende nada. Mi pregunta te la hago por tercera vez. ¿Por qué ustedes le pagan la fianza a otro señor? Porque queremos, que además ha dicho que nadie quiere que le paguen la fianza. Porque queremos que enfrente a la justicia en libertad. Okay. Ha sido muy conveniente para el señor López el tema del desafuero, porque le ha dado una plataforma mediática indiscutible. Entonces, y muy ventajosa. Por razones políticas y además toman esta decisión jurídica. Nosotros ustedes estamos previendo de que si el señor López llega a perder la libertad, aunque sea unos minutos o unas horas, eso sin duda sería de enorme beneficio, de enorme rédito político para su causa. Es una decisión política. Tomaron una decisión política. Cuando menos no van a decir, Gabriela, que tomaron una decisión apegada al derecho, por el derecho. Bueno, no estamos violando la ley, por supuesto, es una que decisión es política. Lo que queríamos preguntarle a qué los había llevado a tomar esta decisión. Estamos viviendo un sistema, me parece, en consolidación, y no hay lugar, no hay cabida a estas acciones de autovictimarse. Comentaron esto, me imagino, con el PAN del Distrito Federal. El día de hoy dimos la noticia al presidente del partido. O sea, primero actuaron y luego notificaron. Así es, al presidente del partido. ¿No tuvo nada que ver el PAN aquí? El presidente del partido, con él hemos participado en el seguimiento. Va de nuevo la pregunta. ¿Actuaron sin consultar al PAN del Distrito Federal? Sobre el detalle de la acción, no. Hemos trabajado una estrategia conjunta para evitar la victimización. Va de nuevo mi pregunta, perdón que sea tan insistente, pero es que insisto, en este tema nadie responde las preguntas. Ustedes no le dijeron a nadie del PAN, del Distrito Federal, ni del PAN Nacional, oye, vamos a pagar la fianza de López Obrador, ¿no se lo dijeron a nadie? Nuestra primera notificación fue por parte del diputado Lara para nuestro presidente nacional del partido. Del DF.
A ver, ¿a cuál de los, o fue para los dos? Bueno, Jorge le notificó al presidente nacional cuando se estaba llevando a cabo y después... A Manuel Espino. Después de que lo hicimos, notificamos a Carlos Gelista, nuestro presidente regional, y a nuestro coordinador parlamentario en la Asamblea. ¿Ya consumado, ya pagada la fianza? Sí. Es decir, ¿ustedes actuaron de motu propio? Sí, pues es que... ¿De motu propio? Sí. O sea, ustedes actuaron y luego le avisaron al PAN. Sí. Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo al señor López. Entonces... Y se muere de ganas Felipe Calderón por debatir porque López Obrador lo voltea a ver y le dé un poquito de juego también. Porque ustedes dicen es que López Obrador, pero Felipe Calderón en entrevista en televisión le dijo: señor López Obrador, debata conmigo, yo necesito subir en las encuestas, por favor, debata conmigo. Bueno, a ver, hablemos derecho, ¿no? Aparte de esas consideraciones... Y ahora nos enteramos que Felipe Calderón tuvo que ver con esta decisión que tomaron hoy. Fue un asunto que habíamos de alguna manera compartido. Y también el día de hoy nos comunicamos con él para pues avisarle que ya habíamos ejecutado esta situación. Pues dieron la nota. Bueno, pues yo creo que más que dar la nota, Ciro, nos importa mucho que los ciudadanos, tanto al Distrito Federal como a nivel nacional, pues sepan la verdad de este caso. Lo que queremos es que ya se resuelva, acabar con tanta política, y si es por 2,000 pesos, que el señor López va a tener libertad, que siga haciendo campaña, que enfrente su juicio y ya acabemos con esta telenovela lo antes posible. Por favor, si me pueden repetir viendo a la cámara, porque creo que es muy importante, si me pueden decir, tomaron la decisión ustedes dos sin consultarle antes ni al presidente del PAN del DF, ni al presidente del PAN nacional. Claro que sí. Así fue. ¿Fue iniciativa de ustedes? Ahí está la cámara. Así fue. Familiares de varios reos del reclusorio Oriente ingresaron al recinto de Donceles. Esto para exigir que los asambleístas del PAN, Jorge Lara y Gabriela Cuevas, paguen la fianza de sus internos, tal como lo hicieron con la fianza de López Obrador. Entonces a este par de majaderos a alguien se le ocurrió, a un torpe, decir: bueno, pues vamos a pagar nosotros la fianza y vamos a pagársela aún antes de que esté detenido. Y ellos hacen una maniobra burda donde pagan la fianza para que yo no vaya a la cárcel, porque empiezan a decir de que yo voy a utilizar, ¿no?, lo de la prisión para provecho personal. Es la única persona en nuestro país que ahorita quiere estar en la cárcel. Los que quieren meter a la cárcel a Andrés Manuel pagan la fianza. Es una cosa absurda, pero propia de un país como México, ¿no? Chistoso y folclórico. Por lo menos en lo que concierne a su clase política. No queremos verlo en la foto, sobre todo cuando es una foto no merecida, es una foto producto de un capricho. Ellos pensaron que la gente iba a decir: miren, ya se le acabó el martirologio a este señor, que no se haga el mártir, que siga su juicio como hombrecito, fuera de la cárcel, que no quiera hacerse el mártir. Pues no, aquí la gente lo vio como una bajeza. Le quieren quitar el derecho de protestar desde la cárcel. Esto ya es el colmo. Esto muestra que hay un complot, muestra que hay una conjura, que hay un grupo de conjurados y que hay un golpe. Van a darle un golpe de Estado. Es decir, no es que se lo hayan dado, sino que todo viene preparándose para dárselo. Él es el que tiene que pedir la libertad provisional o caución, no ningún tercero, ningún extraño, ningún diputado, senador, ni siquiera el presidente de la República. Entonces el juez dice: esto violó la ley, por lo tanto yo no le puedo dar curso. Tomó todo el expediente que le mandó el procurador y se lo devolvió. Y le dijo: ya cuando tengas un caso, me lo mandas, pero ahorita no tienes un caso. Hemos escuchado el anuncio que acaba de hacer el juez 12º de distrito en materia penal allá en el reclusorio Oriente. Básicamente está regresando la averiguación a la Procuraduría General de la República y está negando la orden de comparecencia contra Andrés Manuel López Obrador, y por eso dice ya no tiene por qué pronunciarse sobre esta caución que pagaron los 2 diputados panistas. Es la derrota en el juzgado de distrito que le hace ver al presidente que ya no había remedio y que habían llegado mucho más allá de donde hubieran querido. Alguien le debe haber dicho: es que esto está trabado, no va a haber nadie que libre una orden de aprehensión contra el señor, aunque quieras. La PGR no tardó mucho en reaccionar a la decisión del juez.
El subprocurador Javier Vega Memije negó categóricamente que la PGR haya sufrido una derrota. Cada vez eran mayores errores los que cometían y intentaban taparlos con otros errores peores todavía. En el PAN también surgieron reacciones. De visita en Guanajuato, su líder nacional Manuel Espino reiteró que su partido no tuvo nada que ver con el pago de la fianza de López Obrador y que fue iniciativa de los legisladores. En el curso de la tarde yo estuve esperando los acontecimientos aquí, me llegó una llamada de presidencia preguntando a un agente de mi afecto que trabaja con el presidente que si Andrés estaría dispuesto a negociar, que habían oído, que le había preguntado, le había dicho a un gobernador que quería negociar. Yo busqué a Andrés, lo encontré en Acapulco, donde había tenido un meeting, y me dijo tajantemente que no era cierto. Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Krill, dejó ver la posibilidad de una salida política en medio de este caos. Ellos tienen que buscar la forma de desenredar esto que ellos mismos se enredaron. ¿Qué salida política identifica usted en este momento que podría usted proponer? No, yo no estoy hablando de salidas políticas. Yo quiero... ¿Entraría la negociación ahí? No, los principios no se negocian. Atrás de ustedes viene Andrés Manuel. Acontecimientos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio. El asunto del desafuero no es de naturaleza jurídica, sino política. Inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006. Por esa razón, mucha gente que no milita en mi partido, el PRD, de todas maneras, están manifestando abiertamente su inconformidad ante el retroceso democrático que a nuestros adversarios les produce un miedo irracional el que estemos proponiendo llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación. Eso es lo que les produce ese miedo irracional y cobarde. Nuestro proyecto no implica excluir, hacer a un lado a nadie. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. No daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. Vamos a continuar luchando de manera pacífica. Confiemos en que nuestra causa es justa. Estemos atentos
Vamos a defender la democracia. Sufragio efectivo, no descalificación. El día de mañana regreso a trabajar a mi oficina. Despierto desafortunadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. No es una manifestación típica. Salen a la calle realmente 1 millón y pico de personas y esto hace una demostración de fuerza extraordinariamente importante. Vamos a lo irreal de un mundo real. El sonido del caracol azteca acompañaba el paso silencioso de más de 600,000 personas. El gobierno federal dice que fueron 120,000. El local dice que eran 1,200,000. Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, se había dado semejante discrepancia entre las cifras. Este Zócalo, la plancha de aquí de la Ciudad de México, que luce completamente abarrotada. 120,000 personas. El dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. Bueno, pues hoy regresó a su oficina el que sigue siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El jefe de gobierno llegó puntual, a las 6:15 de la mañana, en su tradicional suru blanco. Su gabinete, junto con sus abogados, lo recibieron con aplausos en la entrada del edificio de gobierno. Después de 18 días de ausencia, Andrés Manuel López Obrador regresó a sus conferencias mañaneras. ¡Ánimo! La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes. Había un complotazo, pero bien armado, ¿eh? El pueblo fue el que lo echó abajo. La gente, como él mismo lo dice, no es tonta y fue percibiendo. Y la muestra fue la gran manifestación. En ese momento, el presidente de la República tenía que tomar una decisión. Convocó a las cuantas horas a su gabinete. Rearmar el asunto, el expediente, la solicitud al juez y demás. ¿O no? Más allá de cálculos políticos, tienen que haber intervenido factores hasta personales en pocos. La manifestación que se realizó, que fue la más grande manifestación de protesta en la historia del país. La presión que la gente iba ejerciendo, cada acto que iba, digamos, iba a acabar no solo primero encerrado en Los Pinos, sino ya terminando no iba a poder salir a su casa del rancho San Cristóbal el resto de su vida. El costo político era ya demasiado. El costo político interno e internacional. Porque fuera de nuestro ambiente, donde estaban los ánimos muy caldeados, visto desde fuera, con ánimos desde luego más serenos, visto desde Estados Unidos, visto desde Europa, visto desde América Latina, era una ridiculez. Pero no calculamos nosotros, así te lo digo con franqueza, que el presidente se fuera a echar para atrás, que lo venciera la sociedad, que lo obligara el pueblo. ¿Por qué no me dices qué es eso? No te va a pasar nada. Tranquilo. Yo no soy ningún traidor a la democracia. Al revés, trabajé por la democracia para todos. ¿Sí? No, ojalá no, seguro. Así es. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? ¿Quién lo hizo el desafuero? ¿Quién hizo el desafuero? ¿Quién?
Ah, yo controlo al Congreso. Usted solo no, señor. Usted solo no, señor. Entonces, ¿quién? ¿Tú crees que yo controlo a los diputados? ¿O a los jueces? ¿Realmente lo crees? Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República. La salida, aún tardía, fue buena. Fue un viraje, un giro de 180 grados. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Yo creo que con lo que hizo el presidente ya va implícita una disculpa. Asumo mi deber de garantizar en el ámbito de mis atribuciones que el proceso electoral del 2006 sea legítimo. Estamos pasmados, estamos asombrados viendo de qué manera un presidente de la República como el nuestro le dice a los mexicanos lo que vale la ley para él. Asumimos la responsabilidad de lo que nos tocó, que cada quien asuma la suya y que también que cada quien pague sus consecuencias, ¿no? Desde la Presidencia de la República consideramos que el problema está zanjado. Lo que llevó a la rectificación fue el movimiento ciudadano. La figura del jefe de gobierno debe tener fuero. ¿Quién le va a restituir el fuero? ¿Se lo va a restituir el presidente? Pues nada más que nos diga de qué forma. Si bien está pendiente en lo jurídico, es un tema agotado en lo político. El juicio de desafuero es un juicio, es un procedimiento jurídico-político, por definición. El tiempo, el inminente, implacable tiempo dirá quién tuvo razón. Ha habido rumores. Roque Villanueva, un senador destacado del PRI, manifestó que había mucha inquietud y enojo en el ejército. Seguramente estaban calculando que de cometerse este atropello se iba a generar mucha intranquilidad, mucha inestabilidad, y que iban a querer usarlos para reprimir. Recuerdo perfectamente que la mañana de la manifestación del silencio yo leí que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado se habían manifestado con una gran preocupación de lo que pudiera pasar en México con el desafuero. Así es que sí pudo haber, los indicios, no tengo las pruebas ciertas, pero hay indicios de que sí pudo haber algunas manifestaciones y aún presiones de los militares, tanto de México como de los Estados Unidos, para que se descontinuara el proceso de desafuero. No estaban dispuestos a salir a la calle. Y yo creo que ellos dieron opiniones sobre la inconveniencia, el absurdo de seguirse por ese camino. Ciudadano presidente Vicente Fox Quesada, acepto reunirme con usted el día y la hora en que lo disponga. A partir de ahí fue que se dio la entrevista con el presidente, que fue muy ríspida, lo cual me demuestra que él dio marcha atrás en contra de su voluntad. Desde Kingston se confirmó que la reunión será el próximo viernes, la reunión entre el presidente Fox y el jefe de gobierno. Vamos. Se me hizo tarde. ¿Está lloviendo? No. ¡Vamos, señor! ¡Duro! Llega su Pablo, sácate bien la K1. ¿Dónde te vas? Universidad, Gabriel Mancera, Félix Cuevas, Patriotismo, Parque Lira. ¿Cómo están? Ya los conoce, ¿no? Sí, son muy atrevidos.
Sí te dijo César, ¿no? De que no van a, a permitir que tomen foto. Sí, no, yo me bajo antes. Imágenes. No se las diga. Se me hace muy extraño eso, ¿no? Sí. Denle con todo, jefe. Para algunos, se abría la antesala de su ingreso a Los Pinos en el 2006. Para otros, se abrían los brazos para el moderno abrazo de Acatempan. El encuentro tan anunciado y esperado Fox López Obrador duró solamente 20 minutos. 10 minutos. La prensa dice 15. Pero la verdad que fueron 10 porque yo me tomé un café antes ahí. Fue productiva, breve y buena, por eso doblemente buena. Pero lo cierto es que fue muy ríspida, nunca lo había dicho. Hasta ahora. Pero esa es la realidad. Porque tampoco iba yo a salir a decir, pues ya habíamos nosotros triunfado, realmente. Ni modo que yo iba a salir a lanzármele, ¿no? Al ciudadano presente. Yo ya quería que las cosas se tranquilizaran, se normalizaran. Pero la realidad es que sí fue muy majadero, muy grosero. Fue muy breve la reunión, él va solo. Pero simbólicamente creo que fue muy importante porque fue cerrar un capítulo muy negativo de este gobierno del presidente Fox. Yo llegué pues tranquilo, ya había pasado todo. Pues para decirle que bien que rectificó, que bien que cambió de parecer, que tomó esta decisión. No le hace que haya sido tardía, pero nos evitó muchos problemas. Fue desilusionante porque el presidente había aceptado finalmente tener una reunión con Andrés Manuel. Todo el mundo esperaba que fuera una especie de reconciliación nacional. Y llego enojado. ¿Cómo está? Bien, ciudadano presidente. Yo bien. Entonces, ahí le dije, de veras, una actitud realmente muy inexplicable, cuando yo debía ser el enojado. Esto del desafío es para hacer una película. Hay una cantidad de escenas aquí maravillosas. Hoy está sentado aquí de regreso, toda esta pesadilla se vuelve una nube que desaparece aparentemente. No. Y hoy va... Queda una sensación, lo he dicho, lo repito, bueno, sentí encima el poder, ¿no? Encima de mí, el aparato de fuerza. Ya lo he sentido en otras ocasiones, en la lucha por la democracia. Pero ahora fue distinto. Antes lo sentía y me preocupaba porque estaba yo
totalmente desprotegido. Era una lucha de un dirigente social en Tabasco. No teníamos el respaldo popular de ahora. Nos podían aplastar, estaban más cerrados los medios, había más control y manipulación. Ahora tuvimos más respaldo popular, medios más abiertos, jefe de gobierno de la ciudad, en fin, mejores condiciones, pero sentí que había más irracionalidad de los adversarios, más torpeza, más desparpajo, y que podían cometer cualquier cosa. Le dieron carpetazo al caso López Obrador. ¡Viva México! Para mí el tema anterior ya ni siquiera le doy título, está cerrado. No estaba yo en condiciones de festejar, a pesar de que había habido una buena decisión de que se había triunfado. Pues. Yo tuve la sensación de ambivalente, de gusto y de sorpresa, decir, bueno, fue muy rápido. Me quedé reflexivo, pensativo durante varios días, porque implica una gran responsabilidad para mí. ¿En qué sentido? La gente te da todo, te respalda, te apoya, te da afecto, cariño, y uno tiene que corresponder. Nunca se puede traicionar. Aprendí, digamos, ya en términos políticos del desafuero, digamos, sobre todo con respecto a Fox, su proyecto, sus vinculaciones con el PRI o no con el PRI, es un poco, bueno, esto es para ser buenos, son muy canijos, pero para ser canijos son muy tontos. Yo te juro que daría una fortuna por poder ver quién fue el primero que fue y le dijo al presidente, oye, con esta acusación lo podemos eliminar. Apostaron al desgaste, a que este tema se iba a ir olvidando al paso del tiempo. No se olvidó. Apostaban a que se iba a dividir el PRD. Y al contrario. Apostaron nuestros adversarios a que nos radicalizáramos. No pasó. Apostaban de que la gente iba a aceptar que si yo no era candidato, podían pronto darle vuelta a la hoja y optar por otro candidato del PRD. Y apostaron a que con el desgaste no iba a haber una capacidad de respuesta ciudadana. ¿Qué le pasó a quienes promovieron el desafuero? Que todos sus análisis, sus diagnósticos, sus estrategias fracasaron afortunadamente. El presidente de México cree en la democracia y ha luchado gran parte de su vida con millones de ciudadanos para hacer la realidad en su patria. Las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas. Y dice Chaufet, se nos está cuarteando Fox. ¿Así? Es extraordinaria la revelación. Mover a todo un poder como es el legislativo en un procedimiento de desafuero y mover al poder judicial a partir de un expediente que se va a revisar cuando se debió haber revisado desde un principio, me parece absolutamente inmoral e irresponsable. En eso no hay retroceso. Después de 27 días del desafuero, la renuncia de un procurador y de casi 3 años de investigación, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en donde decidió
no ejercer acción penal en contra de López Obrador, porque después de analizar el expediente, encontraron que sí hay pruebas para demostrar el delito, pero no existe en nuestras leyes el castigo. Si no hay pena, no hay delito. Si no hay delito, no hay presunta responsabilidad. Si no hay presunta responsabilidad, no hay probable responsable. Si no hay probable responsable, no hay delincuente. No puede haber acusación. Estás diciendo una contradicción in terminis. ¿Qué contradicción? ¿Quién presentó las pruebas a la Cámara? La Procuraduría. Tenía ese criterio, desde entonces sabía que no había sanción, desde entonces sabía. Pues, ¿para qué lo presentó? Muchos diputados del PAN veían con gran preocupación todo este proceso. Les parecía que se estaba armando algo que era muy peligroso para ellos también. Una vez me dijo Javier, hay disposición de parte de los dirigentes del PAN de llegar a un acuerdo. El licenciado Javier Quijano, que era representante de Andrés Manuel, tuvo una comida con con el coordinador de la fracción del PAN, y el coordinador le propuso esta solución. El acuerdo es de que te libran a ti, pero alguien tiene que aparecer como responsable. Y entonces propusieron que en el examen que apareciera el dictamen condenatorio, pero desviado hacia mí, que dijeran que el que verdaderamente había violentado la ley era yo. Pero me río porque se encontró Quijano a José Agustín y le dijo, te tengo una buena y una mala. La buena es que esto se puede arreglar. Y le dije, bueno, yo estaría dispuesto a encarar el riesgo y que esta pesadilla termine. Entonces le dije, no hay acuerdo, no hay trato. Y me dijo, pero es que te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Que desayuné con Andrés Manuel y que me dijo que de ninguna manera podía aceptar, que no era, ninguno de nosotros era responsable y que adjudicarnos o aceptar esa responsabilidad era una infamia. En ese momento me di cuenta que Andrés Manuel iba a ganar la batalla, porque estaba demostrando una superioridad psicológica, ética y política sobre sus adversarios. Es como si un hombre al borde ya del desastre prefiere afrontar su suerte, la que sea, con tal de no violentar sus principios. Con el porvenir de México no se juega. No se juega haciendo, si te voy a anular como candidato, te voy a hacer un cargo determinado y te lo voy a seguir hasta el final. Cuando el pueblo se manifiesta asombrosamente, es cuando dicen no, mejor no. Ellos cometen el error de considerar que el pueblo no existe, que el pueblo es tonto, que la política es asunto, como siempre, de unos cuantos. Lo dijo uno de los diputados. Lo que pasa es que no había otra forma de bajarle su popularidad. La verdad que la impronta, o sea, la huella del viejo régimen, está con nosotros todavía. Eso lo percibe la mayoría de los mexicanos. Y se expresa en contra. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando el muchacho de Oaxaca dice traidor a la democracia, hay que tomar en cuenta que ya la prensa extranjera estaba hablando de eso. Y yo unos días antes, en el discurso de Guadalajara, en el discurso de Nayarit, hablé de que Fox no solo estaba incumpliendo con los compromisos que había hecho, que no solo estaba mintiendo, sino que se estaba revelando como un gran traidor a la causa de la democracia. La lectura que se hace en los medios extranjeros es que este proceso es un acto abusivo y es una manera de retirar de una contienda política al mejor competidor. Rogelio Ramírez de la O, que está en el equipo económico, me enviaba algunos de los que manejan fondos de inversiones, etcétera, etcétera, en Nueva York, que les explicara yo un poco la parte política. Y en realidad alguien del Wall Street me la explicó a mí mucho mejor de lo que yo la podía haber expresado.
Y simple y sencillamente me dijo, es que si hacen el desafuero, en México ya se pueden atrever a cualquier cosa. Hay tantos obstáculos para que llegue a la presidencia, que es una historia que tiene enormes tintes humanos. O sea, no nada más es la historia del político que aspira a llegar a la presidencia, sino es como todo un sistema, toda una serie de obstáculos que está tratando de evitar que llegue a la presidencia. Si él, hablamos dentro de varios meses, 2 años, y él llega a la presidencia, más de uno va a quedar bien sorprendido. Fueron 20 días desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril al de hoy, y ve todo lo que ocurrió, Adolfo. Todo lo que ocurrió y que en buena medida concluye cuando menos de esta etapa, vamos a ver qué viene mañana, con el mensaje del presidente Fox. Y el mensaje del presidente Fox nos lleva a un desenlace. Quienes son partidarios de Andrés Manuel López Obrador ya tienen candidato a la presidencia. El PRD ya tiene candidato a la presidencia. Hace un momento nos registramos, nos inscribimos para representar a las fuerzas democráticas de México para lograr una verdadera transformación. Sí se pudo, por ustedes estamos aquí porque querían descalificarnos, querían hacernos a un lado con el desafuero y no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Aquí estamos. Por su atención, muchas gracias.